Bueno, buenas tardes nuevamente a toda la sección de estadística 1 de la cátedra de métodos cuantitativos de la Universidad de Central de Venezuela, Escuela de Educación. Estamos entonces hoy nuevamente para continuar con la unidad 4. En esta ocasión vamos a trabajar con las medidas de variabilidad, que es lo que denominamos parte 2. Entonces, en adelante, aquellos compañeros que se incorporen y los que están ahorita presentes, vamos a cerrar los micrófonos para que no haya interferencia. La semana pasada hubo algunos estudiantes que tenían el micrófono abierto y entonces hubo mucha interferencia en el sonido. Se puede abrir el micrófono cuando vayan a intervenir, cuando vayan a hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda que tengan, o que yo les dé la palabra, pues que pregunte yo. Para evitar que la interferencia nos haga causar problemas allí con el sonido de la grabación. Bueno, entonces vámonos con las medidas de variabilidad. Tenemos para desarrollar esta parte de la unidad 4, en total unos 4 o 5 contenidos, ¿no? El primer contenido, medidas de variabilidad, conceptos generales, tipos y aplicaciones. Luego, la primera medida de la amplitud, rango, concepto, característica, forma de cálculo, desviación media, concepto, característica, propiedades, forma de cálculo, varianza y desviación típica, concepto, propiedades, procedimientos de cálculo, coeficiente de variación, igual concepto, características, formas de cálculo, aplicación e interpretación. Entonces vamos a comenzar de una vez, de manera general, para suministrar una idea de lo que son las medidas de variabilidad. Bien, entonces, para que tengamos una idea así general, vamos a presentar esta figura seguidamente, ¿no? Fíjense, aquí tenemos una serie de elementos ubicados allí dentro de una elipse. Vamos a tomarla como un conjunto, el conjunto A. Y tenemos otra elipse con otro grupo de elementos dentro. Entonces, esto lo que nos va a permitir ver un poco el concepto de lo que es la variabilidad en estadística, ¿no? Si ustedes pueden apreciar allí, en la figura de la izquierda, los elementos de ese conjunto están mucho más separados, ¿verdad? Hay unas ciertas distancias que pueden apreciarse allí claramente. Y en el conjunto grupo de la derecha, hay los elementos igualmente de la misma naturaleza, pero más juntos. Más, digamos, con unas distancias que son mucho menores. Entonces, esto de las distancias es clave en estadística para el asunto de la variabilidad, ¿no? La característica de la variabilidad entre los datos. Si uno pudiese medir allí las distancias entre los elementos que están a la derecha, podría trazar allí unas líneas y ver claramente, ¿no?, las distancias que los separa de unos a otros, ¿verdad? Podríamos ver allí de alguna manera esas líneas como distancias. Y son, pues, pueden apreciarse claramente, ¿verdad?, esas distancias que uno pudiera trazar entre los elementos. Ahora, si yo quisiera hacer eso de manera análoga, ¿verdad?, en el conjunto de la derecha, pues sería un poco más difícil trazar las líneas porque están muy juntos, están mucho más unidos y las distancias que estableciera allí serían mucho más cortas, algunas casi ni se aprecian porque están muy pegados, ¿no? Entonces, esto es, digamos,
lo que priva cuando uno está estudiando la variabilidad en estadística, la variabilidad, como les dije, está muy asociada a las distancias, ¿verdad? Las distancias que hay entre los elementos. Y en el caso de los valores de las variables específicamente, pues las distancias entre los valores precisamente. Digamos que esto es la idea general de lo que queremos abordar con el desarrollo de este concepto de variabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente tratar de obtener algunas medidas que nos permitan visualizar esa característica. Poder visualizar si los elementos están muy unidos entre sí o están muy separados. Es decir, si son muy homogéneos o si son muy heterogéneos. Entonces, para ello, los procedimientos estadísticos hacen uso de una serie de medidas que les hemos llamado medidas de variabilidad. Y podríamos esquematizar además lo que estamos presentando allí con los dos conjuntos aquellos de elementos. Podríamos llevarlo ahora un poco al plano de numérico, de datos. Específicamente, supongamos que tenemos calificaciones de dos grupos de 5 alumnos de 2 secciones de geografía, ¿no? Entonces, esas calificaciones están allí. Hay una sección A y una sección B. Entonces, en la sección A hay 5 calificaciones que serían 3.7, 10, 14 y 16 puntos. Y si las pudiese graficar, son precisamente los que aparecen allí en la recta numérica esta que está marcada desde el 0 hasta el 20 para dibujar calificaciones. Y entonces los puntos que se ven allí en color negro ubican esas 5 calificaciones de la sección A, ¿no? 3, 7, 10, 14 y 16. Entonces podemos ver cómo allí hay una cierta distancia pues entre los valores. Ahora, tenemos también la sección B, donde hay otras 5 calificaciones correspondientes a 5 estudiantes también de geografía. Y esas calificaciones son, como ven, 8, 9, 10, 11 y 12. Y si lo quisiera graficar allí en la recta numérica, pues sería tal como se aprecia allá en la parte de abajo. 5 puntos que están sucesivos allí, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí podemos ver claramente 2 casos de datos de una misma variable, calificaciones en este caso, y ver cómo los que están en la parte superior, la primera recta numérica, se aprecian pues las distancias, la separación que hay entre estos datos. Y en el caso de la segunda figura, lo que correspondiente es a la sección B, pues se ve cómo esos puntos que simbolizan las calificaciones están mucho más unidos. Entonces ahí uno podría decir, bueno, el grupo de la sección A es mucho más disperso en cuanto a la calificación que el grupo de la sección B. Aunque en ambos casos, si uno calculase la media sería 10 en el primer grupo, para las más dispersas. Y en el segundo grupo también sería 10 la media. Entonces, fíjense cómo se trata de 2 grupos que pudiera uno estar representando con la media precisamente. En el primer grupo utilizaríamos la media para representarlo y en el segundo grupo también la media. Y en ambos casos es 10. Pero la pregunta es si es viable, si es procedente que la media se pueda utilizar en ambas situaciones. Entonces, lo que primero salta pues a la mente, a la imaginación es que si yo represento el grupo de la sección B con la media, seguramente que estaría mucho mejor representado que el grupo de la sección A, porque en la sección A las notas están mucho más dispersas que en la sección B. Pero eso es porque estamos graficando, ¿verdad? Y podemos apreciarlo. Esto implica que
cuando estemos describiendo datos, no basta con tener una medida de tendencia central solamente. Es necesario que se acompañe también de algunas medidas que puedan especificar cuál es la variabilidad del conjunto de datos. De modo que tenga uno también una idea si la medida de tendencia central que se está utilizando es apropiada para hacer lo que se quiere hacer, ¿verdad? Representar el conjunto de datos. Entonces son dos casos ahí, como ustedes pueden ver, donde están las medidas igual 10, pero por supuesto que en el conjunto B, la sección B, la medida estaría representando mucho mejor los datos que en el caso de la sección A. Y esto debido a que hay diferencias en la variabilidad, precisamente en la dispersión. Entonces, cuando se abordan medidas de variabilidad, vamos a tener generalmente que son de dos tipos. Las medidas que son absolutas, es decir, que vienen expresadas en las mismas variables, en las mismas unidades en que están expresadas los valores de la variable. Por ejemplo, cuando hablamos de calificaciones, bueno, o sea, normalmente son puntos. La unidad es puntos. Si hablásemos de las estaturas de los estudiantes, bueno, la unidad sería metro como medida de longitud. Si hablásemos de el peso de cada estudiante, pues el peso sería, la unidad de medida sería kilogramos. Y así con toda una serie de medidas dependiendo de la naturaleza de la variable. Entonces, en las medidas que consideran las unidades de la variable y que las expresan, tenemos el rango o recorrido, la desviación cuartil o semi-intercuartilar, la desviación media, la varianza y la desviación típica o desviación estándar. Pero por otro lado, tenemos las medidas relativas que carecen completamente de unidades. Es decir, se divorcian de las unidades en que estén medidas las variables y se expresan en unidades que son de tipo relativo, pues justamente. Y esas unidades relativas pueden ser porcentajes o pueden ser tantos por ciento o pueden ser tantos por uno cuando se trata de proporciones. Y las que intervienen en ese grupo, como medidas relativas, medidas de variabilidad relativa, pues serían el coeficiente de variación, el coeficiente de variación intercuartil. Entonces vamos a pasar a describir cómo se hace el cálculo de cada una de ellas, ¿no? Y cómo se interpretan además. Entonces, la primera, el rango, ¿no? Que ya es una medida que han utilizado, si no bien como medida de variabilidad, pero sí se utilizó para efectos de ayudar en la construcción de tablas de frecuencias con intervalos. ¿Se acuerdan del rango? Que era simplemente restar al valor máximo el valor mínimo. Es una diferencia. Entonces, continuando con los datos que teníamos allí en las dos rectas, representando las calificaciones de la sección A y B de geografía, y procediendo a calcular el rango de cada sección, pues tendríamos allí para la sección A, el máximo valor observado es 16, ya que eran 3, 7, 10, 14 y 16. Y el mínimo sería 3 puntos. Y para la sección B, el máximo observado es 12, de 8, 9, 10, 11 y 12, y el mínimo 8. Entonces, al efectuar las dos diferencias para la sección A, el rango sería 16 menos 3, 13. Para la sección B sería 12 menos 8, 4. Lo cual nos lleva a que el rango es para la sección A 13 puntos y para la sección B 4 puntos. Fíjense que estamos hablando de puntos. El rango queda establecido en términos de las unidades de la variable. Como eran calificaciones, son puntos. Hay que hablar de los puntos. Entonces, para la sección A, el rango recorrido, 13 puntos. Para la sección B, 4 puntos. El rango
considera específicamente solo esos dos valores de los datos, el máximo y el mínimo. Esa es una de las limitaciones que tiene. Solamente los datos más extremos que tiene la distribución son los que intervienen en su cálculo y eso lo limita mucho. Es muy útil cuando son pocos datos, poquitos datos. En muestras pequeñas, como en este caso, es apropiado. Pero cuando se tienen muestras que son grandes, ya va perdiendo su capacidad, su aplicabilidad como medida de variabilidad, que pretenda medir la variabilidad. Ese no iba ahí, ese se colocó. Bien, medidas de variabilidad, desviación media ahora, la segunda, ¿no? Entre las medidas absolutas. La desviación media es un promedio de los desvíos absolutos. Y tiene dos modalidades de cálculo, una para datos no agrupados, como hacíamos también con la medida de tendencia central y con las medidas de posición. Hay una versión para los datos no agrupados y una versión para los datos agrupados. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo se hace cuando los datos no están agrupados. Esta sería entonces la formulita de cálculo, la que está aquí arriba presentada. Suele denotarse con DM de desviación media. Y la fórmula de cálculo es un cociente donde en el numerador va la sumatoria de todos los desvíos absolutos y en el denominador el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, estos desvíos absolutos los vamos a obtener a partir de la media. Son desvíos respecto de la media. Para ejemplificar usemos los datos de la sección B de geografía, las 5 calificaciones. Allí la media habíamos dicho que era 10. El promedio. Y el número de datos o la muestra, pues son 5, son solo 5 datos. 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, lo que habría que hacer primero es obtener cada desvío absoluto. Recuerden que las barritas verticales, ¿verdad?, son el símbolo, el par de barras son el símbolo de valor absoluto, la función valor absoluto. Y ¿qué es lo que hace esta función? Que bueno, que con los valores que están negativos se convierten a positivos. Ese es, digamos, el papel. Porque si no hacemos esto, pues bueno, recordamos que hay una propiedad de la media que dice que los desvíos con respecto a la media, los desvíos simples con respecto a la media, si los sumo, todos se anulan, se hacen cero. Porque hay unos que van a ser negativos, que se equiparan con los positivos y se neutralizan. Entonces la función valor absoluto va a eliminar los negativos, de modo que la suma completa ya no va a tener negativos y va a ser entonces diferente de cero. Entonces, fíjense cómo allí hacemos cada valor de la variable se resta de la media, o a cada valor de la variable se le resta la media y luego se toma el valor absoluto. Lo hicimos, ahí está hecho 5 veces porque son 5 valores que tiene la variable. Bueno, entonces son 5 diferencias, 5 restas que hay que hacer, ¿verdad? 8 menos 10, porque 10 es la media. 9 menos 10. 10 menos 10. 11 menos 10. 11 menos 10. Y 12 menos 10. Están los 5 valores, cada uno restándole la media y tomando el valor absoluto. Cuando se hacen las diferencias, bueno, los valores que quedan allí dentro de las barras son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estamos aquí pendientes que quedan los 10 minutos que siempre limita el sistema. Viene la voz de los últimos 10 minutos. Entonces, tenemos allí esos 5 valores a los cuales hay que tomar el valor absoluto.
Cuando la función valor absoluto hace su efecto, lo que queda es 2, 1, 0, 1 y 2. Y sumados todos ellos nos dan 6. Como el tamaño de la muestra es 5, el cociente de la desviación media en definitiva queda como 6 sobre 5, que es 1,2. Eso significa que la desviación media para ese grupo de 5 calificaciones de geografía en la sección B es de 1,2 o 1,2 puntos. Esa sería la desviación media para este grupo de calificaciones de las que denominamos no agrupadas. Ahora vamos a ubicarnos en el caso de la desviación media, pero para datos agrupados. El procedimiento es muy parecido, pero como los datos están agrupados, la sumatoria no se va a hacer hasta n, sino hasta k, que representa el número de intervalos que se tenga. Y además, cada desvío absoluto debe ser multiplicado por la frecuencia, de la clase de la que se trate, ¿no? Entonces, es una formulita muy sencilla, parecida a las que utilizamos en los cálculos de medidas anteriores, pero esta vez es un desvío absoluto multiplicado por la frecuencia. Después, considerado todos esos productos, deben sumarse y dividirse entre el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a colocar unos datos de una distribución que hemos estado manejando antes. Tenemos las calificaciones de estadística 1 de los EUS-UCB del semestre 2021-2. Datos hipotéticos. Bien, entonces tenemos los 5 intervalos. De 1 a 4, de 5 a 8, de 9 a 12, de 13 a 16 y de 17 a 20. De 17 a 20. Luego aparece la columna de los puntos medios del intervalo, de cada intervalo, que son 2.5, 6.5, 10.5, 14.5, 18.5. Luego viene la frecuencia absoluta simple, la tercera columna, ¿no? De cada intervalo, 4, 4, 5, 9 y 8. En total, tenemos los 30 datos que tenía esa muestra. Posteriormente, no la necesitaba aquí, pero la dejé la columna de los puntos medios por las frecuencias. ¿Por qué? Porque, bueno, esta columna es clave para obtener la media, porque la media es la sumatoria de esta columna, que en total da 367. Cuando yo hago la división de 367, que es la suma de esta columna, entre el tamaño de la muestra, que es 30, el resultado es la media. Y esa media fue 12,23. La coloqué aquí en la quinta columna, ¿no? La quinta columna contiene el promedio de toda la tabla. Entonces, ¿por qué la coloqué en esta columna? Bueno, porque lo que sigue es hallar la columna de los desvíos. Entonces, como el desvío para los datos agrupados sale como el punto medio, el XY aquí es el punto medio. Es decir, cuando estoy en los datos agrupados, ese XY, que antes eran valores individuales de la variable, eso pasan a ser las marcas de clase, o lo que llamamos punto medio, ¿no? Punto medio. Los puntos medios que están allí colocados en la segunda columna de la tabla los necesitamos para obtener los desvíos. Entonces, eso es la sexta columna, la columna de los desvíos. Puntos medios menos la media. Entonces, por eso coloqué la columna de la media allí, en la columna número 5, de manera que haciendo la diferencia de marca de clase o punto medio, ¿verdad? Columna 2. Columna 2. Restándole a esa columna 2 la columna de la media, que es la columna 5,
el resultado sería la columna 6, que son los desvíos. De modo que tendríamos entonces el primer desvío absoluto sería 2,5 menos 12,23. El segundo desvío sería 6,5 menos 12,23. El tercer desvío, 10,5 menos 12,23. 14,5 menos 12,23 y 18,5. Entonces, tenemos con esa diferencia, se halló esta columna, la columna de los desvíos. Aún no le he quitado las barras para que pudiera apreciarse las diferencias, ¿no? Cuando yo hago 2,5 menos 12,23, el resultado es menos 9,73. Pero, como las barras hacen su trabajo, las barras de valor absoluto, los negativos se convierten entonces en valores positivos, que ya vendría siendo lo que aparece en la columna 7. En la columna 7 aparece el producto que voy a realizar, ¿verdad? Que es el desvío absoluto con la frecuencia absoluta simple. Es decir, la columna que acabo de calcular de los desvíos, aplicando el valor absoluto, quedaría entonces como 9,73, 5,73, 1,73, 2,27 y 6,27. Multiplicada por las frecuencias, que las tenemos allá en la columna 3. Las frecuencias de la columna 3 son estas: 4, 4, 5, 9, 8. Esa es precisamente la que ha pasado a multiplicar a los desvíos absolutos. Aquí. Y al hacer esa multiplicación de desvío absoluto por frecuencia, el resultado es la columna siguiente. ¿Sí? La columna 8. Ahí aparece el producto ya bien especificado. Desvío por frecuencia bien definido. Ya pude haberlo hecho directo, ¿verdad? Colocar el desvío completo por el ya convertido positivo por la frecuencia absoluta simple. Sin embargo, lo quise hacer así por parte para que se pudiera ver mejor. Primero el desvío, la columna 6. Después multiplicar el desvío por la frecuencia absoluta simple, que es la columna 7. Y después el producto definitivo en la columna 8. Ahora, ese producto definitivo es el que se tiene que sumar de acuerdo a la fórmula. La fórmula dice desvío por frecuencia, ¿verdad? Desvío por frecuencia. Y aplicar la sumatoria, es decir, sumar esos desvíos por frecuencia. La sumatoria de los productos. Sumatoria de los productos de desvíos por frecuencia es el resultado que aparece en la suma de la columna. Entonces, esta suma de columna, que es 141,08, es el resultado de sumar todos los productos de los desvíos absolutos por las frecuencias. Ese es el clave para hacer el cálculo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien abrió el micrófono? Jorman, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. ¿Alguna pregunta, Jorman? Tú eres nuestro público. Sí, quería el resultado de la octava columna es lo que se va a utilizar para la desviación media. Exactamente. Viene siendo el numerador de la que está en la ecuación. Este resultado viene para acá. Vale, vale. Ya, ¿Sí? quería aclarar eso. Ajá. De todos modos, yo aquí en la presentación sigue eso.